Bienaventurados, nuestra serie Enseñanzas desde el Monte. ¿Qué significa bienaventurados? Archimega feliz, dichoso, súper feliz. De hecho, no hay nadie que sea bienaventurado en la tierra, ¿verdad? Ni siquiera el hijo del dueño de Banesco ni nada. Porque solo tiene dinero. Eso no quiere decir que es bienaventurado en toda su vida. ¿Ustedes no han pensado quién sería la persona más feliz en la faz de la tierra ahora? ¿Quién? Bill Gates. No conoce. Bill Gates es normal. Bueno, ok, es interesante porque debemos pensar quién es una persona bienaventurada. Vamos a repasar del versículo 3 en adelante. ¿Todos están allí? Eso no está en la. Sí, pero devuelve. Déjame la otra. Ok, la palabra de Dios dice así, voy en el capítulo 5, versículo 3 hasta el 9. Dichosos los pobres en espíritu, o bienaventurados los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Fíjense que la bienaventuranza número 1, es decir, desde el versículo 3 hasta el versículo 6, todas tienen que ver con un corazón humilde, con un corazón manso, con un corazón permeable a la voz de Dios, a la voluntad de Dios, al propósito de Dios. Es decir, las primeras 4 bienaventuranzas, según el libro de Mateo, capítulo 5, tocan acerca del corazón conforme al requisito inicial para poder entrar a ese reino de los cielos. Y son las bienaventuranzas internas, es decir, son las bienaventuranzas que caracterizan a un miembro del reino de los cielos. De hecho, son para adentro, son para beneficios propios del que posee tal característica. Por ejemplo, los pobres de espíritu o los mendigos espirituales. ¿Cuál es el derecho? ¿Cuál es el beneficio? Deberían saberlo, ¿no? Vamos, aquí tienen sueños activados. El reino de los cielos les pertenece. Bueno, si no lo agarran, voy a predicar como si todos fueran maduros. Amén. El reino de los cielos les pertenece. Amén. Es decir, no les paran a las circunstancias de la vida. Dichosos los que lloran, y no porque los dejó un amigo, un novio o se cambiaron de escuela. Dichosos los que lloran por las causas y los propósitos de Dios. ¿Por qué? Porque ellos serán consolados. De hecho, si todavía tienen problemas emocionales, problemas circunstanciales que te llevan a llorar y a sentir un corazón falto de consuelo, sobre todo las chicas y algunos chicos que son cascarrabias, la mucha ira o la mucha tristeza indica un corazón enfermo. No indica un corazón, o no indica que es una persona melancólica o que tiene problemas emocionales, no. Indica que tu corazón está en necesidad, porque solo Dios consuela a los que sufren por su causa. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. No voy a predicar esa solamente la que está pasando. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. A ver, ¿quién era la justicia? Para hacer un repaso. ¿Quién es la justicia en pacto? ¿Quién? No. Jesús. Romanos 1, versículo 16, versículo 17, segunda de Corintios, capítulo 3, todo el capítulo. Capítulo 4, perdón, todo el capítulo. Ok, ahora sí vamos a entrar en materia de hoy. Dichosos los compasivos, o según Reina Valera, los misericordiosos. Acá te aclaro eso. De hecho, ¿cómo dice el Antiguo Testamento uno de los títulos de Jesús? Príncipe de paz, Rey de justicia. Según Isaías, el que impartirá justicia. La justicia de Jesús. Pero para que sea justicia en la vida de creer. Ese es cómo se aplica. Pero Jesús es la justicia. Ok.
Los receptores de misericordia deben ser dadores de misericordia. ¿Qué se le viene a la mente con esa frase? Lo puse en Google, puse misericordia y sale Jesús así con rayitos. El Sagrado Corazón de Jesús y toda esa cosa. ¿Qué se les viene a la mente con esa frase de misericordia o compasión? Compasión es el sufrimiento de los demás. Compasión, ajá, pero ¿qué es compasión? Amor, muy bien. ¿Qué más? Quizá Sentir dolencia de la necesidad de los demás. sentir dolencia. Sí, claro. O sea, que ves algo y te duele algo. No me estoy burlando, quiero que internalicen el concepto. Está bueno tu punto, está bueno. Pero yo nunca he visto a nadie y me duele una oreja. Claro, pero no, dolencia por la necesidad de la demás personas. Por la oreja. Y yo sé. Ok, acuérdense que las bienaventuranzas son tres cosas juntas. Muy feliz o muy dichoso, una característica y viene una bendición o recompensa. Bienaventurados, superarse y recontra mega felices son los misericordiosos. Fíjate el concepto. Jesús dice, pobres de espíritu. Cuando eres un pobre de espíritu recibes la gracia, el amor, la bondad, todo el beneficio de estar en la familia de Dios y recibir la misericordia de Dios en pleno. Es decir, pasa de ser un mendigo pelado a ser un mendigo recontra super archi bendecido por Dios. Es decir, ya no eres solo un mendigo, eres un mendigo espiritual que vives en la casa de un Dios soberano, lleno de todas las bendiciones posibles, espiritualmente hablando. Según Efesios capítulo 2, es decir, ahora no somos extraños ni ciudadanos raros, sino somos miembros de la familia de Dios, ciudadanos de los santos. De hecho, podríamos decir, solo un misericordioso o alguien que ha recibido ese tipo de trato puede extender ese mismo trato. ¿Sí se entiende? Solo el que ha recibido una experiencia positiva de la gracia, un contacto salvador con Dios, puede entender la misericordia, porque se ve a sí mismo incapaz, pecador, que no merece nada, y Dios le trató con tal misericordia. Como el que más ha sido perdonado es el que más ama. Algo así. Esa es una foto de eso. Ahora, siempre lo comparamos con la gracia, pero Jesús no solo está hablando de salvación aquí, también está hablando de la forma del creyente o el ciudadano del reino de los cielos de tratar a cualquiera que no sea cristiano o cristiano. Es decir, si tú tienes al Espíritu de Dios y has sido salvado y has sido llenado por Dios, ya no eres pobre espiritualmente hablando, porque sigues dependiente de Dios, tu respuesta hacia la necesidad humana debe ser misericordia. Misericordia es aprender a dar en los momentos duros, es aprender a estar, es aprender a suplir necesidades. Primero Juan siempre habla sobre, si ves a tu hermano pasando hambre y tú le dices, ve tranquilo y oras por él, y no le das dinero para que coma, o no le das comida para que coma, realmente no has tratado su necesidad. Entonces Juan dice, eres un hipócrita que oras, básicamente. Para que puedas estar tratando esa buena necesidad, debes darle comida, orarlo, está bien, y mandarle a la fogata del pollo o a McDonald's o a cualquier restaurante para que sacie su hambre. De hecho, van a haber personas que van a necesitar primero recibir misericordia antes de que el mensaje pueda llegar a sus oídos. Algunos sí. Algunos sí. La pregunta que tendríamos que hacernos con esa bienaventuranza es si nos gusta darle a las personas. De hecho, yo me tiré mi predica de la bienaventuranza el domingo pasado, sí, la bienaventuranza está bien. Y cuando voy saliendo llega un señor, alguien X, y me pide dinero. Dame dinero. Yo, bienaventurado. Pero le vi la facha, le vi las tatuajes, dinero, no te voy a dar dinero, te voy a dar conmigo. Entonces agarré, saqué los panes que nosotros, los que teníamos como 2 canillas de pan. Bueno, te voy a dar dinero, te voy a dar conmigo. Y después cuando estaba leyendo esto, me acuerdo. Y forma de eso, tienes que preguntarte cuán bienaventurado estás siendo tú. Vamos a ponerlo en estos términos. No vamos a hablar solamente de dar comida y dinero a personas que piden en el metro.
¿Qué tipo de misericordia nos está llamando Dios a tener con los que no conocen? De hecho, yo siempre pongo el ejemplo. Siempre pongo el ejemplo de las misiones. Podemos hacer misiones sin necesidad de hacer el viaje misionero. Sí, amén. Todos ustedes seguramente tienen una camisa, un pantalón, un short, medias, zapatos y cosas chéveres en su casa que están en buen estado y nunca se ponen porque no les cuadran, no les gusta, son feos o lo que sea. Mientras que un hermano guarao o un hermano de otra comunidad pobre no tienen una gama de zapatos para elegir, simplemente ya no tiene zapatos. Y cuando tú traes eso, adornarlo, estás haciendo misericordia para aquellos que tú tal vez ni conoces, pero estás haciendo misericordia. De hecho, Jesús va a tomar esto muy pesado en las recompensas celestiales, porque va a decir, ¿cómo? Ah, bueno, cuando yo estaba preso, tú me visitaste en la cárcel. Nunca fui a la cárcel. Nunca fui preso. Sí, pero te fuiste con los hermanos y evangelizaste esas veces en la cárcel, hicieron culto por una semana en la cárcel y ahí me visitaste. Estuve hambriento y me llevaste a comer repetidas veces. Estuve sediento y me brindaste una agua mineral o me llevaste al manantial o qué sé yo y satisfaciste mi necesidad. Estuve desnudo y así sucesivamente Jesús va a decir esas mismas cosas. De hecho, es muy importante que sepamos que tenemos que extender misericordia, pero más importante que extender misericordia es el corazón con que la hacemos. Eso lo vamos a ver más adelante, que son la forma de las intenciones. Porque cuando das para ganar algo de Dios, ya la recompensa la perdiste. Por decir algo. No, yo le voy a regalar 100 bolívares a Juanita para que vaya al campamento. Y le voy a decir a todos que Juanita fue al campamento porque yo completé los 100 bolívares. Ya perdiste tu bendición. De hecho, estás con la motivación correcta. Ya no eres ningún bienaventurado. Bienaventurado es cuando extiendes la misericordia o el amor de Dios todos los días. Ahora, déjame preguntarte. ¿Cada cuánto se renueva la misericordia de Dios? Busquen según versión NBI, Lamentaciones 3:23. Ese no está en la Biblia. De hecho, en Reina Valera dice se renuevan las misericordias y en NBI dice otra cosa. 3:23. Ah, ¿qué dice? Tiene versión de las Américas. Reina Valera, ¿qué dice? Ah, será el 22 y 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque no nos arrepentimos de Señor. Nuevas son cada mañana. Ah, nuevas son cada mañana. ¿Y NBI? El gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande su fidelidad. Es impresionante ese versículo, porque está hablando para una profecía, porque en ese momento la ciudad estaba sitiada y ellos no tenían comida, no tenían agua, no tenían acceso a nada, pero Dios bendijo cada mañana con provisión a ellos. Y pone ese ejemplo del pueblo de Israel, dice, todos los amaneceres la misericordia de Dios se renueva totalmente. Por eso es que a Dios no se le acaba el amor, no se le acaba la misericordia. Pero vamos a ser honestos, a veces somos más duros con otros que lo que deberíamos ser con nosotros mismos. Cuando se trata de venir tú ante Dios, tú dices, Señor, tenme cariño, tenme cuidado, tenme compasión, tenme misericordia. Cuando pensamos en otro, Señor, destrózalo, mira que sinvergüenza. Y la verdad es que Dios dice, si has recibido mi misericordia, tú tienes que ser un dador de ella. En cosas mínimas, tal vez Dios te va a decir que agarres y recibiste 1 millón de bolívares y tienes que dar ese 1 millón de bolívares a los niños pobres. Dios no te va a decir eso necesariamente, pero sí te va a decir otras cosas. Te va a decir, oye, mira que el joven tal está pasando por pruebas de necesidades y no está teniendo para su pasaje. Y Dios te permite escuchar esa necesidad del hermano tal de los jóvenes. O va a tu célula, o su familia, su papá se quedó sin trabajo, y Dios puede poner un peso en tu corazón de ayudarlo económicamente, solo para el pasaje. Créanme, nos pareceríamos más a Jesús cada día si nos ponemos a hacer misericordia.
Porque Dios es justo. Dios renueva las misericordias para todos cada mañana, pero también la puede acortar porque Él es el dador de la misma. Y la puede acortar no para el resto, lo puede acortar para ti. Porque si tú eres un egoísta de misericordia, eres un caleta espiritualmente hablando, no puedes exigirle a Dios ser benevolente conmigo y ser bondadosísimo conmigo. Porque Dios te va a tratar conforme a la sabiduría y al conocimiento que tienes de Él mismo. Dios te va a decir en tu intimidad, yo he sido bueno contigo, te toca ser bueno con nosotros. ¿En qué áreas de tu vida eres todavía un egoísta? No pensemos siempre en dinero, porque siempre hablamos de misericordia o de dar o de compasión y pensamos en dinero, no necesariamente. Yo soy bastante, tengo como se puede decir que eso es un hobby para mí. Busco libros y tengo mi biblioteca y estoy armando una biblioteca. Y una de mis cosas es que los libros y las Biblias soy como así como excéntrico y los cuido y todo eso. En estos días nos visitó alguien. Y ese alguien es lector también. Fue a mi biblioteca y lo primero que me dijo, me gusta este libro, no sé qué. Y yo pensando, ese libro está autor, me gusta muchísimo, en mi mente como, olvídalo. Sí, chévere, no le dije nada y se salió de mi biblioteca. Y se fue. Pero antes de irse para su casa me dijo, está el libro. Y decía, este no se le olvida nada. Y fui a la biblioteca y busqué otro libro que no le pago mucho y se lo dedico. Se lo regalé, de hecho. Y en esto ya pensando, creo que no fui muy lleno de misericordia. Y en eso caigo y me pongo a pensar, la misericordia tiene que ser una experiencia. Porque Dios no te va a pedir que regales o que ministres cosas que a ti no te gustan. De hecho, el amor de Dios es costoso. Costó a Dios Padre lo más hermoso del cielo, su propio Hijo. Así que cuando Dios piensa en darte misericordia, no te puede ver con los ojos de un arcángel o de algo raro. Tiene que ver con los ojos de su Hijo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando te toque dar misericordia te va a doler, te va a costar. Piensa. Segunda bienaventuranza de hoy. Mateo 6:14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Porque Dios siempre nos perdona. Dios siempre extiende su amor. Vamos a ponerlo así. Vamos a usar una ilustración. Hay tipos de pecado. De hecho, Santiago puede hacerse con el pañal como 5 veces. Sara ya superó esa etapa y no debe hacerse el popó ni el pipí ni ningún pañal. Si tienes un hijo más grande, no se puede hacer nada en los pañales ni en los ropas, ¿verdad? Pero ¿a quién se le perdonan más pecados? ¿A los chiquitos o a los grandes? ¿Por qué? Es decir, ¿por qué yo tengo que tener misericordia cuando Santiago pega la lengua se hizo pupú 20,000 veces al día? No, los pañales. ¿Ah? Inexperiencia. Inocencia. No, falta de conocimiento. Porque no sabe. Si Sara se hace, ya le pega. ¿Por qué no avisaste? ¿Cuántas veces te hemos instruido que debes avisar, ir al baño, bajarte tus cosas y hacer? Y además, cuando se hace, llora. Como para decir algo, la lamenta y no la vamos a pegar. Claro, ya después no le pegaremos por eso. Espero que cuando tenga el tamaño de ustedes no. Ok, pero espiritualmente es igual. Y yo quiero que Dios te lleve a pensar cómo eres para Dios. Si todavía eres un pequeño que sigues pidiendo perdón por los pecados de siempre, o ya pides perdón por otros tipos de faltas al Señor.
Fíjate, cuando tienes un hijo grande, adolescente, como ustedes, los perdón deberían ir orientados, papá, perdóname porque tú me pediste eso y a mí se me olvidó y lo hice a medias. O sea, ¿prendiste el carro? Sí, sí lo prendí, lo calenté, pero no le eché gasolina. Bueno, esa es una responsabilidad de un hijo grande, ¿no? ¿Quién tiene aquí? ¿Quién maneja? Varios manejan, obviamente. Si tu papá te pide el favor, debes hacerlo, ¿verdad? Bueno, pero maneja. El perdón de ustedes debería ir orientado, ¿te pusiste a estudiar? ¿Pasaste el examen? Sí, sí, lo pasé. ¿Con cuánto lo pasaste? Lo pasé con 10. Chamo, ¿qué es eso? Y hacer rendir cuentas, bueno, así debería ser un papá que está pendiente de ustedes que estudian. Pero no debería ser, oye papá, me volví a papiar en el examen. Me quedé dormido en la camioneta y vine a aparecer por allá por Baruta, cerca de la puerta, me perdí. Pero espiritualmente sí puede estar pasando eso contigo. Tú puedes tener un retraso espiritual. ¿Cuántos años tienes en el Señor? Bueno, yo tengo bastantes años. Yo tengo ahorita 19, aceptó al Señor a los 11. Está bien. Y cuando tienes un problema emocional, ¿a quién llamas? Al pastor para que me ayude. Es difícil. Wow. Impresionante. Te estás diciendo, ya la escena está llegando, ¿verdad? ¿Por qué estoy tocando eso con la bienaventuranza? Tiene que ver muchísimo, porque ustedes exigen, Señor, perdóname, y salen ustedes con sus pañales espirituales allí. Oh, Dios odia tu pecado y tu pañal y tu popó, y Dios te ve y te ama y te restaura. Pero, oye viejo, tienes 16 años en la fe y todavía sales con pañales al Señor. Pero lo más rudo de Dios es que te perdona. Entonces viene otro hermano espiritual y te ofende porque te vio feo, porque tenía, no sé, algo en el ojo y de repente no te miró, no te saludó, y sientes odio hacia, no vamos a ir lejos, hacia tu propia hermana, hacia tu propio hermano de casa, hacia tu abuela, hacia tu tía fastidiosa que es la que te pellizca los cachetes, y hay cosas en tu vida que son de odio, y de repente, no, pero yo no odio a nadie, yo soy súper feliz, seguro, convencido, como dice la Violaria, ¿cuesta definitivo? Lo fino con Dios, fíjense, lo fino con Dios, lo súper chévere con Dios, es que Dios te dice, yo te voy a perdonar. Pero si tú no perdonas, eso condiciona tu condición espiritual, tu santidad espiritual, eso te va a limitar espiritualmente y tu crecer espiritualmente. De hecho, si estás casado, estás fregado, porque te toca ponerte al día cada mañana y no orar peleado porque no te va a oír Dios. Casarse es un problema, en serio. Tomen consejería sabia para casarse, porque es para un nivel espiritual maduro. Si tú eres un ignorante espiritual y te casas, va a frustrar tu vida. Así como suena. Si eres un ignorante en la fe y te casas, frustras tu vida. En el matrimonio no puedes salir, o si sales con bobadas como esa, no te quiero hablar, voy a pelear. Oye, eres un inmaduro con cuerpo. Porque no has entendido que entonces no estás representando a Jesús, no has entendido entonces que tienes que aprender a que Dios te oiga, no has aprendido tantas cosas. De hecho, tus hijos te ven en esa tarugada y dicen, qué desastre, papá. Es grandes ligas, el matrimonio es para gente sabia, ¿no? De hecho, hay muchos cristianos que predican casados y están raspadísimos. Y tengo que hablarles rudo, porque me queda poco tiempo pastoreándolos y les voy a decir todo rudo con amor, pero claro. Amén. Ya Dios no te está cambiando más pañales, le voy a hablar a los que están maduritos. Pero no puedes venir con excusas baratas al Señor. Me quedé dormido, tú flojera en el Señor de buscar. De hecho, Dios te va a exigir responsabilidad. En estos días estábamos pensando y orando y no sé qué, porque había un predicador que no iba a estar en el campamento y yo tenía en mente a alguien que le iba a poner a predicar en el campamento. Después dije, sí, no. Gracias a Dios, Dios resolvió. No tuve que asignar otra predica a nadie. Y alguien se me acerca para ayudarme a resolver ese problema y me dice, no, pero vas a tener que resolver, tú vas a tener que agarrar esas prédicas, ¿verdad?
¿Qué tal si recibes una llamada directa de Dios? Voy a ilustrarlo con Daniel. Daniel estaba en un cautiverio en Babilonia y Dios no le habló de una forma rara, sino que mandó a un ángel específicamente para darle una orden, para hablarle, porque lo que Daniel hiciera iba a cambiar a todo un país. Y todos oramos. Úsame como Daniel. Sí, está buena. Pero te las amarrarás espiritualmente para ser un macho como Daniel. Daniel se abstuvo de comer cosas finísimas en ese periodo. De hecho, fue un ayuno largo, 21 días, no es la cosa. Y de ayunar y de orar. Y dice, y se quedó acostado en su cama porque estaba débil espiritualmente y no podía atender las cosas del rey. No. Daniel machamente atendía las cosas del rey porque era un mandatario. O sea, él era un asesor del rey de turno. Pero se abstuvo de comer manjares, dice la Biblia. Y andaba debilucho, porque alguien que no come por 10 días estaba medio mongólico, imagínate 21. A veces usted ayuda a media mañana y ya se siente combatido. Sí, en serio. A veces yo voy en nuestras oraciones y dice, sí, ya, chiquilla, se inventa, no llega ni a Sansón. ¿En serio? Yo me pongo a pensar que Dios no me podía dar esa fuerza porque yo atropello todo motorizado. Sueño que esté lloviendo así, yo corriendo así, destrozándolos en la puerta. Dios sabe qué le da aquí. ¿Qué te ha llamado Dios a hacer? A convertirte para Él. ¿Qué te ha llamado Dios a hacer? De hecho, tienes que prepararte, tu vida tiene que ser preparada ahorita para lo que Dios te llamó a hacer. Y ahora cambio, a hacer me refiero a lograr construir o realizar una actividad, para usar bien el castellano. Y luego Dios también te llamó a ser un tipo de persona. ¿Se entiende eso? Sí. Ok. Y es más fácil cuando uno... Porque tú eres en Cristo un sacerdote real, tú eres en Cristo un discípulo, tú eres en Cristo un siervo, tú eres en Cristo un profeta, tú eres en Cristo algo. Pero si vives como un pecador, no te estás preparando para hacer lo que Dios dijo de ti y que va a hacer a través de ti. ¿Se entiende? Y si no te preparas algún día, bueno, ¿cuándo te vas a preparar entonces? Cuando tengas ganas. Con un ejemplo súper sencillo. La Biblia dice, ese ni lo toqué, me lo volé. Bueno, vamos a tocar el último. Me quedé con la cual bienaventuranza. Dale la última, porque quiero tocar esos dos temas. Esos dos, no, para atrás. Ahí. El otro. Ah, sí, déjalo ahí. Es la misma cosa, pero en el otro en mano. Ajá, ¿por qué toca Jesús? ¿Por qué toca Jesús esto cuando está enseñándolos a orar? Porque Jesús sabe que los judíos sabían orar. Lo que no sabía era el efecto de sus oraciones. Todos los judíos saben orar desde pequeños. Se saben parar, saben mirar hacia Jerusalén y saben levantar. Son 3 veces a la semana, en el día. Ellos saben hacer eso. Lo que ellos no sabían era la implicación de un corazón que oraba en un culto. Y que aún Dios te responde. Bienaventurados. Ya me salté la bienaventuranza. Los compasivos. ¿Cuánto de la misericordia de Dios, de la compasión de Dios ha sido derramado en tu interior? ¿Cuánto? Y ahí entra el versículo que dijo... ¿Cómo? ¿Ah? ¿Cómo se llama tú? Mariano. Como dijo Mariano, el que mucho se le perdona, mucho ama. Y no solo mucho ama a Dios, de repente comienza a amar mucho a Dios y Dios lo va a llevar a amar mucho a sus iguales. Seguimos con la última bienaventuranza. Dichosos son los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Si la otra era buena, de hecho recibir compasión, recibir bendición, recibir todo, es parte de cómo te comportas con nosotros. Fíjate esta. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Ahí es de donde se toman unos que dicen que no todos en el milenio van a ver a Dios. Y en cierta parte tienen razón. No todos van a llegar a ver a Dios. Unos sí, otros no. Los cristianos sí vamos a ver al Señor, la iglesia sí lo va a ver. Pero
Yo pienso esto. Dios sabe que hay cristianos que todavía son impuros. Sí. Son purificados, la sangre los lava y todo eso, y salen, ¡pum!, a pecar. Y hoy en día pecar es tan fácil, ¿verdad? Estos días hablaba con un señor como de 40 años y me decía, en mi tiempo, ver pornografía era todo uno dice, había que ir a ese kiosquito clandestino, comprar las películas a cierta hora de la mañana, meterlas en un papel y hacer toda una odisea para ponerse a ver. No, brother. Ahorita tú sales y ves las vallas y ya es pornografía. Pero eso es del corazón puro. ¿Qué está hablando Dios? Dichosos los de corazón puro, bienaventurados. Fíjense ese versículo que conseguí. No. Adrián, deja la prédica interna, por favor. Salmo 15:2 dice, solo el de conducta intachable, que practica la justicia y de corazón dice la verdad. ¿Cómo dice Reina Valera de eso? Pero puse que no era. Eso es NBI. No, eso es Salmo 15:2. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que anda en integridad y hace justicia. Esa palabra me gusta. Los de corazón limpio. Jesús dijo, eso lo vamos a predicar más adelante, que los ojos son la lámpara. Todo lo que entra por tus ojos llega a tu corazón. ¿Qué cosas entran en tu corazón? ¿Qué cosas estás viendo? ¿Qué cosas te alimentan? ¿Qué cosas están satisfaciendo? Me gusta mucho Salmo 24. De hecho, lo tengo pegado en la pared de mi cuarto. Dice, porque Él afirmó sobre los mares, la estableció sobre los ríos, está hablando de la tierra. Y luego cambia bruscamente el sentido y pregunta en el versículo 3 del Salmo 4. Eso está ahí. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? A ver, en el Antiguo Testamento, ¿quiénes estuvieron en el monte del Señor viendo de esa forma al Señor? Moisés nada más. Y Josué también. Josué subía hasta cierto nivel del monte. Así que estaba en el monte, sentía la gloria de Dios, pero no tan cerca. No tan cerca. Es decir, dos subían al monte. Uno cara a cara con Dios, en vivo y en directo, entrevista con Dios, y el otro como unos cuantos kilómetros sin poder oír ni ver lo que pasaba, pero estaba en el monte, hasta cierta altura del monte. Espiritualmente pasa igual, no todos suben al monte del Señor. Y ahorita el libre acceso es completo, es decir, tú no solamente puedes estar en el monte, deberías estar en la cúspide del monte en una relación íntima con Dios. De hecho, es súper fino en la era que nos tocó vivir porque tenemos acceso al trono, ni siquiera al lugar santo, ni siquiera al atrio, al lugar santísimo. De hecho, esto debería ser el mismo lugar santísimo donde Dios vive. Es mejor que Moisés. Moisés tenía que hacerse toda esa caminata de 40 días. Para orar, Moisés tenía que subir al Ávila, por poner un ejemplo. Voy a buscar al Señor, por tengo que echarme mi caminata, y no hasta Sabanieves, tenía que subirse hasta el Pico Bolívar arriba. Tenía que ser un Joseph así súper fuerte. O sí, o uno de ustedes robusto y sin barriga como yo. Y así iba a orar Moisés, se lanzaba por su monte. Y Moisés de 80 años con las piernas así súper fuertes, orando, buscando a Dios. A nosotros no es fácil, cerramos los ojos y la gloria de Dios está ahí. Me encanta Hebreos. Hebreos dice eso. Entonces, si ahora está tan bajito, por poner el término, el monte, ¿por qué no subimos? ¿Por qué no subimos? Por flojera espiritual. No sé, por carnales. Canten equipo. No sé. Diríamos por impuros. Fíjate, el 4 dice, solo el de manos limpias y corazón puro, el que no adora ídolos vanos ni jura por dioses falsos. Como dice la bienaventuranza, dichoso el que tiene el corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Pensamos en esto, no, eso es en el milenio, no, eso es ahora. Es en las dos cosas, pero más que todo ahora, porque en tu tiempo con Dios, no es que vas a ver a Dios con tus ojos humanos, lo vas a ver en tu conexión con Él, lo vas a ver en tu vida.
Y si no lo puedes aprender a ver ahorita, menos en el milenio. Menos en el milenio. O menos en la segunda venida, o menos en la eternidad, menos que no. De hecho, es una amistad. Jesús sabe quién lo conoce y quién no lo conoce. Si no, no hubiese escrito Mateo 7. Es decir, no se trata de ser ministros. Muchos van a ser ministros y tipos famosos que hacen milagros y todo el tipo de cosas, y yo no los conozco. La frase es: no te conozco. La pregunta es si tú conoces a Dios, si Dios te conoce a ti, si no, si tú estás conociendo todos los días un poquito más a Dios. Un poquito más a Dios. Solo el de manos limpias y corazón puro, el que no adora ídolos vanos ni jura por dioses falsos. No necesariamente tiene que ser un ídolo, una virgen o un santo. Puede ser algo que está en tu vida. Puede ser alguien de tu vida, de hecho. Puede ser algún regalo que Dios te haya dado. Y entre más grandes se pongan, más duros son los ídolos. Estaba echándole broma hoy a Zulma, le decía. Porque Zulma le estaba cortando el pelo a Santiago. Decía: no le vas a guardar el mechón del pelo a Santiago. No. Sí, no, como la basura. Pero después me acordé: oye, ¿verdad? Mi abuela tenía ese poco. Mi abuela tuvo 12 hijos. Tenía 12. Tenía 12 sobrecitos. Y un día nuestros primos, todos jugando en su super casa grande, encontramos los sobrecitos y empezamos a jugar con ese poco de sobrecitos. Eran pelos de distintos colores. ¿Ah? Ok. Sí, es una costumbre de antes. Hasta que mi abuela se enteró: ¿y qué hacen con mis sobrecitos? Se reía en la basura para... Los sobrecitos los dejamos puestos donde estaban, pero los pelos nunca aparecieron. Ese señor ha hecho broma a Zulma y le digo: no, Zulma, yo soy cristiano, no puedo adorar el pelo de mis hijos. Se reía. De hecho, en serio, los que tienen hijos, si tienes hijos, tu hijo se puede convertir en tu minival. Sí, es rudo. Tu pequeño Dios. Tu carro, tu iPhone, lo que sea puede estar ocupando el lugar de la gloria de Dios. Tu carrera. Lo que sea puede estar en la barrera espiritual para Dios. Aún tu teología puede ser un obstáculo espiritual para que Dios se revele a tu vida. Mi teología, pastor, ¿y acaso la teología no es el conocimiento de Dios o la ciencia que estudia a Dios? Sí, pero si tú puedes pensar que Dios, el creador del universo, cabe en tus 4 o 5 leyes mentales que tienes, créeme, Dios no cabe en la teología. Y te lo dice un psicópata estudiante de teología. Me voy al griego, no le creo a los predicadores, me voy a la Biblia, busco los comentarios, me fajo en la cosa, estudio. Dios quiere conocerte más. De hecho, tú tienes que orar todos los días y ver tus manos y decir: Señor, que mis manos no sean los formadores de mis ídolos. ¿Con quién chateas? ¿Con quién te conectas? ¿Qué mensajes emites? ¿Qué cosas haces con las manos? Y siempre uno piensa en lo sexual, los varones, las manos, lo sexual. No, no solo es sexual. Sí, eso es pecado. Porque todo lo que haces con tus manos, si no es para la gloria de Dios, es pecado. Pero puede ser cosas súper sencillas. Puede ser cosas súper sencillas. A ver, un ejemplo, con las manos. ¿Ah? Bueno, pero ese sí, ese es muy... Sí. ¿Ah? Un gesto puede ser. Si eres un adorador y estás aprendiendo a tocar música mundana, hace 2 semanas, no, hace 4 días estaba yendo a la casa pensando en eso. Y yo me sabía varias canciones de grupos paganos, ¿no? Yo estaba acordando de Unforgiven, de ese grupo. ¿Qué letra más sucia? Y empecé a cantar la letra en mi mente y yo me la sabía en la guitarra. ¿Cómo pude tocar eso? Era como el Señor todavía me está purificando. Y me decía: sí, tú te tripeabas el solo de Unforgiven, ¿no? Eso me decía: medita en la letra, medita en la letra. No, qué sucio.
Pero eso tiene que ver con el corazón, porque el corazón es como tu cofre. Todo lo que está metido allí que no glorifica a Dios está mal. Dios lo va a ir sacando. Dios lo va a ir limpiando. No te esfuerces en decirle, Señor, déjame sacar yo mismo mis cosas del corazón, porque a veces tú ni siquiera conoces tu corazón. Dice, no, yo estoy bien, ya yo me bauticé, yo tengo las cosas finas. No, dile al Señor que saque los trapos sucios. Dile, sácalos, Señor. Y lo va a sacar. Lo va a sacar para bien. A veces lo va a sacar en público, o a veces los va a sacar en privado en momentos específicos, con palabras específicas, con oraciones específicas. De hecho, nos aproximamos al campamento. Bueno, piensen, el campamento es un buen momento para estar el rato con el Señor, horas con el Señor, a decirle, Señor, limpia. Hablaba con un chico que tiene problemas de identidad sexual, un chico, un carajallo de 42 años, que se arrepintió y fue homosexual. Me decía, pastor, yo tengo que explicarle de dónde nace todo esto. Soy el número 10 de 12 o 13 hijos, y por ahí se fue. Yo lo oía su historia y lo veía llorando, un hombre ahí en la oficina. Y a veces yo no sé si alguien te abusó sexualmente, alguien te tocó, alguien se propasó o alguien te hizo lo que te hizo, no importa. De hecho, esos estigmas no pueden quedarse guardados en tu corazón. Esos estigmas tienen que ser puestos a la luz del Señor. La gracia y el poder de Jesucristo te pueden hacer nuevo en un abrir y cerrar de ojos. De hecho, no existe el cromosoma homosexual. De hecho, no existe. Ningún científico serio te va a decir eso, porque eso es irreal totalmente. Es una mentira de Satanás que Satanás susurra a cada adolescente. De hecho, en esta era, yo creo que Satanás le dice eso a todo el mundo. Mira, los demonios de 10 años, sí, entonces manda a todos los niños de 10 años, métele en la mente que es homosexual, o métele en la mente que tiene problemas de identidad, que él es chévere con las niñas, chévere con las niñas. Sí, de repente tiene influencia con las niñas, pero no es homosexual. Si Dios te puso pene, eres varón. Y si te puso vagina, eres niña. De hecho, Dios se siente adorado cuando tú actúas como niña si eres niña. Dios se siente adorado cuando tú actúas como varón si eres varón. Pastor, ¿qué estás diciendo? Tu corazón. Todo lo que tú haces o piensas se anida en tu corazón. Si tu corazón es limpio, tu adoración es limpia y tú entonces te conviertes en un bienaventurado. Porque verás a Dios. La barrera para que tú veas más de Dios es tu mismo. De hecho, si Dios nos revelara nuestro corazón ahora, saldríamos espantados. Y no le estoy hablando de tu corazón, estoy hablando de mi corazón. Yo soy malo, cada uno lo somos. Somos perversos. Pero gracias al Señor por Jesucristo, porque ha puesto su espíritu sobre nosotros. De hecho, una lucha súper fuerte que tiene que ver con el corazón. A ver, pueden usar palabras como, lo voy a retar, que son usadas para doble sentido sin pensar en doble sentido. En Maracaibo usamos el término agarrar, no agarrar, sino tomar, con el otro verbo que se usa para groserías. Es normal entre los maracuchos usarlo. De hecho, en mi casa siempre lo usamos. Ayer estábamos en una reunión, estábamos todos nuestros hermanos maracuchos hablando maracucho. Pero mi cuñado es un guatireño cabeza cuadrada. Y usamos el término. Yo lo vi con un cañón así carnal por el diablo. Sí, sí. Vino esa frase, ¡pum! El doble sentido de un corazón sucio. Estamos en el tiempo de oración. Ayer, y el Señor me dijo algo muy lindo. Bueno, no, lo digo a muchos. El Señor nos dijo, los voy a poner a evitar que jueguen, que pierdan el tiempo, que hablen cosas. De hecho, no nos podríamos autolimpiar si no tomamos a Dios y no tomamos el agua de la palabra de Dios y decimos al Espíritu que nos lave. Porque es la palabra de Dios la que nos va a lavar, la que va a tomar nuestro corazón y lo va a santificar, pasar tiempo en la palabra de Dios. Quiero terminar, que no voy a extender más. Pasen los que van a tocar. Fíjense, hay un nexo muy profundo y este es el texto que quiero explotar. Dentro de todo, entendido. Busquen la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor.
Y a veces pensamos que tenemos que buscar la santidad como si fuese un desodorante, algo que nos untamos o nos ponemos como si fuera una fragancia. Y el concepto correcto debería ser buscar la paz o buscar la santidad, tiene que ver más con buscar a Dios mismo. Dios es la santidad real. Su palabra, al ser revelada a tu vida, evidencia el pecado que está en ti y puedes quitar la cosa que no es pura. Cuando usa el verbo buscar, se está refiriendo a que sea algo intencional. No visites esas páginas. Es más, bota tu computadora. Si tú estás adicto a la pornografía, bota tu computadora. No tienes nada que arreglar. Estás fregado. Cada vez que la prendas, el diablo es, mira la paginita, mira la paginita, mira la paginita. Y tus manos ahí, oh, santidad, santidad, santidad. Fíjate, las manos, la mente, el corazón, tu lámpara, los ojos. De hecho, los varones tenemos que hacer un pacto a juro con el Señor. Porque no sabes a veces hasta qué niveles estás contaminado. Hasta qué niveles estás contaminado. El Señor va aumentando el nivel de purificación sobre tu vida. Entre más Dios te purifica, más te puede usar. Entre más impuro seas, menos brillarás para la gloria de Dios. Porque Dios le dice esto a través de Pablo a Timoteo. Le dice, en una casa no solo hay vasos de honra, sino también hay vasos de deshonra. Y si el vaso es de barro, no es para usos chéveres. Ninguna de sus abuelas tiene vasos hermosos de barro en la vitrina, ¿verdad que no? Tienen vajillas súper viejas y carísimas. Una porcelana especial con bordes dorados y pepitas y cositas, ¿verdad que sí? Dios bendiga a las abuelas que tienen eso. Esa es la ilustración más hermosa para hablar de qué tipo de vasos somos. Y las abuelas se enorgullecen, mira, vamos a usar hoy en la cena de Navidad las copas de la conchichina y sacan las copas espectaculares. Abuela, y el vaso plástico no se deja ahí, eso es para recoger otras cosas. ¿Qué tipo de vaso quiere ser? Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. ¿Tú sabes qué pasa si llegásemos a ver con nuestros cuerpos glorificados a Dios y hay algún pecado? ¿Te imaginas eso? ¿Qué hace el pecado en la presencia de Dios? Mejor dicho, ¿qué te hace la presencia de ti si tú estás en pecado? No te consumiría. O sea, si Dios te permitiera verle gloria, no con el cuerpo glorificado, que tu cuerpo será santificado, pero ahora, ese pecado te destrozaría, te lastimaría muchísimo. Y tú te sentirías como se sintió Pedro, tirado en el suelo, no podrías ni siquiera levantarte. Eso estaba meditando en lo que estamos estudiando en Apocalipsis. Y cuando las revelaciones rudas venían y los hombres se sentían como débiles y se acostaban, no era porque eran humanos bobos o débiles, sino porque la gloria de Dios pesa demasiado. El cuerpo físico no aguanta la gloria de Dios. Porque es un cuerpo pecado. Dios no te está exigiendo que tú te hagas una cirugía de tu cuerpo. Dios te está exigiendo que te hagas una cirugía del corazón y digas, no me dejes pecar con Dios. De hecho, te reto, por así, ¿cuál pecado disfruta? ¿Cuál es el pecado que me deleita? Pastor, yo no gozo ningún pecado. Sí, aquí no, pero pregúntale. Pregúntale al Señor cuál pecado te hace sentir bien. Y cuando el Señor revele ese pecado a tu vida, dile, necesito que me sanes. Necesito que me limpies. Lo bueno de Dios es que está siempre fluyendo su río de sanidad. Su sangre está corriendo siempre y puede correr a su gracia y Él te limpia. Pero acuérdate que empecé con la ilustración del niño. No todos son niños y no todos tienen que correr cada mañana a que Dios les cambie los pampers. ¿Tú recuerdas cuando tu papá carnal te dio tu primera responsabilidad? Cuando tu mamá te dio tu primera responsabilidad, te vas a encargar de esto en la casa. Si tú no lo haces, no se va a hacer, y si no se hace, trae consecuencias. ¿Cuánta responsabilidad Dios te ha delegado a tus manos? Por tu negligencia, tal vez Dios no ha bendecido a otras personas, a otros cuerpos, miembros de la iglesia por ti. Termino con eso. Los hacedores de paz. Los hacedores de paz.
Jesús hizo la paz entre los gentiles y los judíos, y de los dos pueblos hizo un solo pueblo. Esto es mucha teología y no me voy a meter con eso. Pero si tú eres hijo de Dios, eres un sacerdote de paz. No puedes ser un peleón. De hecho, deberíamos dejar de pelear con nosotros mismos. ¿Cuántas veces te gritas y te insultas y te agredes a ti mismo? De hecho, esa es la barrera por la que no podemos amar a otras personas. Porque el orden espiritual es: ama a Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y tus fuerzas, y luego ama a tu prójimo como a ti mismo. Decimos, Dios me amó, Dios me perdonó, pero no puedo amar a otros. Y lo que sucede es que tienes odio contra ti mismo. Es rudo eso. Y no puedes ser un pacificador. Te molestan los bobos y peleas, o te molestan los que fallan y gritas. De hecho, muchas mujeres tienen eso. No todas, muchas, algunas. El Señor quiere que conozcas el corazón del príncipe de paz, del pacificador de gloria. Te voy a decir esto, y esto es más duro. Si no dejas que el príncipe de gloria sea paz en tu corazón, tus hijos sufrirán las consecuencias de tu falta de paz. Dios nos está llevando a algo profundamente bueno, pero profundamente sano. Profundamente sano. Para hombres, para mujeres, para siervos humildes en la presencia del Señor. Yo sé que también vienes de una casa donde te gritaban siempre, donde la forma de darte una orden era ¡va, ro, ro! Si eres de Maracaibo, más todavía. Pero ¿qué tal si aprendes a dar órdenes como las da Jesús? ¿Qué tal si aprendes a liderar como lidera Jesús? Viéndote a los ojos, lleno de poder y de amor. Porque Jesús es todo poder, pero es todo amor. Vamos a orar. Si hay alguien aquí que no conoce al Señor, que vino por primera vez, segunda vez o quinta vez, que no es cristiano, que no sabe nada del Señor, y siente que esa palabra ha tocado su corazón, creo que el Señor te está llevando, te está hablando en esta predicación. No sé quién es, pero si tú estás aquí y no conoces al Señor, Dios quiere amar. Tal vez no tienes un buen papá, pero Dios quiere salvar. Dios quiere derramar su amor y su presencia en tu corazón. Si tú estás aquí y no conoces al Señor, esa invitación es para ti exclusivamente. Porque el amor de Dios es algo sorprendente. Si tú estás aquí y conoces al Señor, vamos a pedir que nos laves, que nos santifique. Señor, te damos gracias y anhelamos tu presencia. ¿Qué tal si viene Jesús en esta tarde? Nos llenas de tu sanidad, nos lavas con esa lavadora de amor de tu sangre. Señor, revélanos las impurezas que nos manchan. Revélanos las rabias que están encaletadas en tu interior, para que el pacificador, el príncipe de amor, se revele a nosotros. Queremos ser bienaventurados y humildes, porque éramos pobres y tú nos amaste, porque éramos indefensos y nos alcanzaste,